empezar recordando que aquí en Colombia hay un sistema eh, que es vital para reunir toda la información con respecto a la tributación de persona natural y persona jurídica. Es un sistema que viene generando eficiencia a medida que pasan los años desde que pues, fue implementado, y es uno de los sistemas que sí funciona a la perfección. Entonces, estamos hablando en este caso del sistema Muisca, donde pues esta herramienta se encarga de recoger toda la información nacional e internacional para el gobierno nacional, y a través de la DIAN, que es el ente regulatorio, pueda tener esos parámetros de clasificación de las personas y de las empresas a nivel de sus ingresos, patrimonio y demás, con el fin de establecer esos rangos de impuestos, de esos porcentajes a los cuales hoy como persona natural y como empresa estamos prácticamente atados en tema de solidaridad. ¿Listo? Entonces encontramos aquí prácticamente que el sistema Muisca, donde es manejado por la DIAN, pues recibe información de cualquier tipo de transacción que hagan las empresas con entidades financieras, con la Cámara de Comercio, con las notarías y registradurías, con comisionistas de bolsa, entre países. Por eso muchas veces cuando vamos a hacer un SARLAF, una actualización de datos, nos preguntan si tenemos algún tipo de operación en moneda extranjera y cuál es ese tipo de moneda, con qué país tenemos esa relación, qué producto y la clasificación que tenemos para este producto. Con protección, siendo pues en este momento el que está aquí presente. Sin embargo, aquí hablamos de cualquier fondo de pensiones y cesantías con el que se tenga relación, con el que tenga relación la empresa. Las empresas interactúan también en su comercio, tanto interno como externo. Si pues en algún momento la empresa tiene algún vínculo con temas de subastas ganaderas, casas de cambio, comercio al por mayor, al por menor, y pues todo lo que tiene que ver también con las secretarías de tránsito. ¿Listo? Entonces, este sistema es el que mide cualquier tipo de transacción o operación que hacen las empresas jurídicas a nivel interno y a nivel externo, eh, con sus productos, con sus servicios y pues de acuerdo a su razón social. ¿Listo? Aquí entramos ya en el tema en materia donde pues es importante establecer cómo se puede generar esa optimización de impuestos invirtiendo en sus empleados, ¿sí? Porque pues el tema aquí no va a ser dar un pie para establecer una mala práctica, ¿no? Protección prácticamente está enfocado a un tema de bienestar y calidad de vida. Por lo tanto, es cómo podemos optimizar, es decir, pagando lo que el Estado me dice que pague a nivel de empresa, pero no descuidando la calidad de vida de mi materia prima, la materia prima que es fundamental, que son mis empleados, con los cuales puedo llegar a obtener esa eficiencia o ese logro en un corto, mediano o largo plazo de la sostenibilidad del negocio. Entonces, primero que todo, pues quisimos con Carolina empezar recordando pues que las empresas jurídicas, quiénes son estas empresas o quiénes son estas personas jurídicas que declaran renta. Tenemos que, pues las personas jurídicas y sociedades de hecho son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios como tal. También las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza, ya sea poseída directamente en el país, salvo pues las excepciones que se tienen a nivel legal y las previstas en los tratados internacionales. ¿Quiénes más? Las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país, salvo pues las excepciones legales y las previstas en los tratados internacionales. Entonces, como vemos aquí, la mayoría, ¿sí?, de personas jurídicas están sujetas a declarar renta por esos ingresos que se tienen o a nivel patrimonial de acuerdo a su actividad o de acuerdo a su razón social. ¿Cuál es la tarifa general que en este momento tenemos para hacer un pequeño recorderis?
En el artículo 240, pues la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y a sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país tienen o están obligadas a presentar su declaración de renta. Hay una tarifa específica y de acuerdo a esa tarifa encontramos que para el año 2020, que es la que presentamos o la que vamos a presentar por ese tema de los alivios que entregó el gobierno a raíz de la pandemia, pues el porcentaje establecido es del 32%. El que se estaría utilizando al cierre del año fiscal para este año 2021, el 31% y que aplicaría para la presentación del impuesto de renta en el 2022, ¿correcto? Ya para lo que es el año gravable 2022, pensando en la ley de inversión social establecida en este año, estaríamos hablando de una tarifa del 35%, ¿correcto? Esto como a modo de recordación y pues de conocimiento, que más que nosotros, ustedes están como de la mano a toda esta reglamentación y normatividad que año tras año pues se presentan o cuando se avecina una reforma tributaria pues se establece y se da a conocer mediante pues todos los medios de comunicación. Es importante también conocer que pues, las cooperativas y fundaciones no pagan renta siempre y cuando reinviertan sus excedentes en la actividad para la que fue creada pues, la fundación o la cooperativa. El calendario tributario. ¿Sí? Este calendario tributario podemos acceder a él en la página de la DIAN, www.dian.gov.co, y pues las fechas establecidas para los grandes contribuyentes empezaron a aplicar a partir de febrero. Entonces encontramos las fechas de febrero, abril y junio para lo que son estos grupos de actividades económicas. Y también dentro de los alivios tributarios encontramos que pues estas fechas fueron movidas un poco, fueron aplazadas un poco y que también dentro de los alivios, teniendo en cuenta pues lo que ya pasamos o lo que estamos aún viviendo, ese coletaje de lo que fue un nuevo suceso en la vida a nivel mundial de todas las personas que fue pues la pandemia del COVID-19, establecer como ese anticipo de pago de renta del 2022 a una tarifa de cero. Entonces, pues habrá empresas que pueden acceder, digamos, a estos alivios, hay otras que no, y pues se someten o se sujetan a lo que son los calendarios tributarios de acuerdo a esas fechas establecidas. Aquí también, a modo de información, encontramos lo que son las personas jurídicas. La declaración sería a partir de el mes de abril, desde las fechas que encontramos en pantalla, mayo y junio. Lo que son las micro y pequeñas empresas, también abril, mayo y junio, y pues de acuerdo a ese alivio se postergó también para fechas dentro del mes de noviembre. ¿Listo? Entonces ahí está la información a modo de conocimiento para que ustedes lo tengan presente de acuerdo pues a esa determinación establecida por el gobierno nacional. Aquí ya vamos a empezar a ver qué propuesta traemos nosotros o qué sugerencia podemos entregarles a nivel de cómo ese pago de impuestos puede generar un alivio al interior de la compañía, teniendo en cuenta que es un plan institucional. Antes de presentarles el video, les comento que todos los fondos que aquí en Colombia pues permanecen cuatro fondos con gran reputación y de gran trayectoria. Pues Protección arranca desde 1994, ya llevamos 30 años en el mercado. Maneja 5 fondos o 5 patrimonios autónomos que son uno pensión obligatoria, otro cesantías, pensión voluntaria, un patrimonio específico especial que llamamos SMURFIT y todo lo que tiene que ver con los pasivos pensionales. Pero aquí nos vamos a concentrar en uno de los patrimonios autónomos que es pensión voluntaria. De pensión voluntaria se desprenden dos sombrillas o dos brazos. Uno, que es lo que conocemos todo a nivel de título personal, como son las cuentas individuales, a donde yo puedo llevar recursos que ya han sido ingreso de la persona
y con los que puedo generar un ahorro en el corto, mediano y largo plazo y beneficiándome de un tema de retención en la fuente, donde yo puedo manejar esa retención en la fuente a título personal. Pero aquí cabe mencionar y cobra gran relevancia el tema de un plan institucional. ¿Por qué? Porque donde la empresa pudiera implementar programas donde generen alivios a sus empleados y de los cuales yo pudiera llevarme como un gasto dentro de mi declaración de renta, donde puede ser deducido. Obviamente hay unos límites específicos, pero cuando hablamos de, por lo menos, dueños de empresa que son empleados también, o quisiera de pronto generar una participación más activa de la fuerza comercial, con el fin de que esto no se vuelva salario o no se generen costos adicionales a la carga, digamos, salarial, y se pudieran implementar programas que pueden llevarse como deducción dentro de la renta y que de alguna otra forma, en pocas palabras, es cómo disminuyo mi pago de impuestos generando valor dentro de mi organización en función de mis empleados. Listo. Entonces ya ahorita, más adelante, vamos a entrar a presentar como los diferentes programas que tenemos, perdón, y por ahora les voy a dejar unos minuticos aquí con este video para que podamos entender un poco de qué se trata un plan institucional. Me dicen, por favor, si escuchan el video. Un momento, por favor. En Protección, te acompañamos para que tu empresa contribuya al cumplimiento de los sueños de tus colaboradores. Por eso te ofrecemos planes institucionales, programas de ahorro contributivo con los cuales entregas beneficios a tus colaboradores por los aportes que ellos realizaron. ¿Cómo funciona? Tu empresa, como patrocinadora del plan, define el valor del beneficio y la periodicidad, que puede ser mensual, trimestral o anual. Tus colaboradores, como partícipes del plan, hacen sus aportes en la periodicidad y valor previamente definido. Los aportes de tus colaboradores constituyen un activo en su patrimonio y, si adicionalmente cumplen todas las condiciones de vinculación y permanencia establecidas, obtienen también el derecho al ahorro que la empresa aporta como beneficio. Si estás interesado en promover una cultura del ahorro en tu empresa y quieres contar con uno de nuestros planes institucionales, comunícate con la línea de servicio o tu asesor Protección. Acompaña a tus colaboradores a construir su futuro desde hoy. Listo, entonces, sencillamente un plan institucional es un mecanismo de ahorro que utilizan las empresas en vía de sus empleados, es decir, mejorando o buscando una proyección de mejora en la calidad de vida. Si ustedes de pronto en este momento analizan, al hacer una encuesta desde el área de recursos humanos, ¿qué porcentaje de la población cuenta en este momento con vivienda? Van a encontrar que el 80% de la población no tiene pensado adquirir vivienda, pero en este momento no tiene vivienda. ¿Y cuál es la razón? Posiblemente no tenga la cuota inicial o tengo de pronto proyectos o necesidades más básicas de primera mano. Entonces, el tema de la vivienda puede quedar en un segundo plano. Sin embargo, pues pensando en construir país, pensando en generar esa calidad de vida que nosotros tenemos como responsabilidad en el tema de ser empresa, de construir empresa, de tener a mis empleados y a sus familias digamos, en un camino un poco más aliciente hacia el tema de prosperidad y de crecimiento, pues puedo de pronto generar ese beneficio donde también pueda atarlo a temas de retención de talentos o por lo menos un diferencial con la competencia. Les cuento de pronto un caso que viví hace unos meses, que fue mi primera salida después del aislamiento social. Me decían en la empresa que al lado tenían a su competencia y que pues ellos en ese momento tenían o contrataban a las personas
durante los primeros 6 meses, como para que pasaran ese primer filtro con un salario de 980.000 pesos, pero que la competencia que la tenían al lado, prácticamente salían de la empresa y la tenían en la esquina, los contrataban por 1.300.000, pero que allá no les daban, digamos, la vinculación del contrato a término indefinido después de los 6 meses que ellos pasaran como ese periodo de prueba, sino que los dejaban con bolsa de empleo, pero que ellos no podían pagar ese salario. Entonces, ¿qué había en el mercado para generar como esa motivación y que no pues se diera, porque ellos no querían perder el talento que tenían y mucho menos que cuando llegaran ahí, pues por rumores y por cositas, terminaran trabajando en la competencia? Entonces se les ofreció un plan de ahorro mutuo donde pues ese diferencial no se convirtiera en salario, sino que se convirtiera en ahorro. Entonces, la idea es construir entre la persona y entre la empresa pues ese diferencial que de pronto pues no sea salario, pero sí de pronto motiva a construir un objetivo que tenga la persona o que tenga su familia. Entonces pueden establecerse ese tipo digamos, de situaciones, y que todo lo que la empresa envíe bajo el esquema de un plan institucional puede llevarse como deducción, como les comenté. Entonces, en palabras más, palabras menos, los planes institucionales son planes de ahorro contributivo mediante los cuales las empresas otorgan beneficios previamente definidos a favor de sus colaboradores. Asimismo, permiten que los partícipes también realicen aportes para alcanzar las metas que se contemplan en el plan. ¿Listo? Entonces, estos planes están definidos a unas condiciones futuras, suspensivas, donde podemos establecer permanencia, objetivos, sueños, calidad de vida, complemento pensional para directivos o para toda la organización. Dígame si en este momento alguna de las empresas que está presente, pues ahorita me van a contestar cuando tengamos el espacio, no tienen inconvenientes con personas que llevan más de 180 días, digamos, incapacitadas, o personas que ya cumplieron edad de pensión y que no tienen y que saben ustedes que no van a cumplir esas semanas mínimas requeridas para pensionarse, o que no cuentan el capital. ¿Ya han pensado qué van a hacer con esos casos o qué casos se me avecinan? Entonces, dentro de este programa hay un sinnúmero de situaciones que se pueden suplir mediante este tipo de acciones, y que lo importante es que tengan presente que todo lo que yo vaya a manejar bajo este esquema o bajo este programa de planes institucionales, la empresa se lo puede deducir como un gasto dentro de la renta. Entonces, en ningún momento la empresa está de pronto perdiendo o accediendo a un recurso adicional que le va a generar la disminución del pago de impuestos. Aquí los voy a dejar con mi compañera, con Carolina, para que les explique más o menos lo que acabo de decir en palabras, en números, y cuál sería el beneficio bajo estos ejemplos que les estamos presentando. Muchas gracias, Lili. Buenas tardes, buenos días a todos. Entonces, tenemos aquí en pantalla unos ejemplos que de pronto nos pueden dar luces, teniendo en cuenta pues lo que nos acaba de contar Liliana en los temas de beneficio tributario para la empresa. Entonces, vamos a revisar este tema de cara a la empresa. Si ustedes ven el ejemplo 1, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, señora, te estamos escuchando bien, aunque hay ruido al Muchas fondo, gracias. pero te escuchamos. Muchas gracias. Entonces, les cuento. Tenemos como concepto, en el primer ejemplo, una empresa que tiene una utilidad operativa de 5.000 millones. En este caso, tenemos la primera opción que dice sin plan institucional y al lado dice con plan institucional. ¿Qué pasa si digamos que no usamos un plan institucional? Tenemos una... Ay, Perdón, ya, perdón. tranquila. Tenemos una utilidad operativa de 5.000 millones, una utilidad antes de impuestos de 5.000 millones y un impuesto en este caso pusimos 32%, nos da un impuesto de 1.750 millones, ¿cierto?
y la utilidad neta sería de 3.250. ¿Qué pasa si usamos un plan institucional? Por ejemplo, en este caso, que entregamos o colocamos en el plan institucional de protección 414 millones de pesos. ¿Sí? En este caso, estamos teniendo en cuenta de pronto que se hagan algunos aportes a algunos colaboradores o a los socios, dueños, empleados de la compañía. Y aquí la utilidad antes de impuestos baja de 5.000 a 4.500, ¿cierto? El impuesto baja de 1.750 a 1.600, ahorrándonos 144 millones de pesos, y la utilidad neta cambia de 3.000 a 2.900. Sin embargo, pues tenemos un ahorro de 144 millones de pesos. Sí, entonces este dinero, estos 414 millones son deducibles en el impuesto de renta de la compañía y le permiten pues tener, digamos que la fidelización a sus colaboradores a través de este ahorro que les hace a ellos o a través de los socios empleados si alguno va a hacer algún tipo de pago extrasalarial de mera liberalidad. Tenemos el ejemplo 2 con 10.000 millones, en donde sin plan institucional el impuesto sería de 3.200 y utilizando un plan institucional de 1.500 millones de aporte, el impuesto baja a 2.700 millones, teniendo un ahorro de 480 millones de pesos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el ahorro que nos puede generar el plan institucional, ¿sí?, a la empresa y también la fidelización que da hacia los colaboradores. En protección tenemos un estudio en donde nos cuenta y nos dice, oye, las personas duran más o menos el 80% de su tiempo pensando en sus deudas, en sus finanzas, en sus sueños y en sus objetivos, en cómo lograrlos. Y la mayoría de las personas no se sientan a revisar este tema. Entonces, cuando tenemos este tipo de iniciativas, el plan institucional lo que va a hacer es que le va a orientar a los colaboradores para cumplir estos sueños y de esta manera van a invertir menos tiempo pensando en el cómo, sino que van a trabajar mucho más tranquilos y más alegres con el tema de que ya estoy cumpliendo mi sueño. Paso menos tiempo pensando en eso y paso más tiempo pensando en el trabajo y bueno, estando tranquilo con este tema financiero que es demasiado importante para las personas, sobre todo en el cumplimiento de sueños y objetivos, que es la satisfacción que pueden sentir los colaboradores al saber que están trabajando, que su empresa los está apoyando y aparte de todo, pues es un beneficio para la compañía también. Perfecto, Caro, gracias. En el primer ejemplo, pues ustedes verán, es una cifra muy alta, pero pues obviamente nosotros relacionamos este ejercicio para ver cómo el diferencial. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la empresa, en este caso, claro, aportaría 414 millones pensando en todos los empleados, ¿correcto? Pensando en que haya un plan de ahorro mutuo, es un ejemplo. Y obviamente el impuesto que se está ahorrando por sacar, digamos, de la utilidad estos 414 millones son 144 millones 900. Si hacemos una suma, una resta, en realidad la empresa no sacó de su utilidad 414 millones, sino que sacó 269 millones 100, ¿sí? Porque el diferencial, que son los 144 millones 900, fue lo que dejó de pagar de impuesto. Entonces, como ustedes ven, es un ejercicio matemático, es un ejercicio financiero, es un ejercicio, digamos, de invertir en mi capital, que son los funcionarios, los empleados, y que si hacemos una división, pues es prácticamente el porcentaje que la empresa está eh, 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 brindando para este tipo de proyectos es muy pequeño comparado, digamos, a el pago de impuestos. Sabemos que el pago de impuestos tiene una función fundamental y es que se invierta en toda la parte de infraestructura social del país. Sin embargo, esto no quiere decir que no vamos a seguir aportando, pero como actualmente pues hay unos beneficios, pues ¿por qué no utilizarlos? En este momento, esto es uno de los beneficios legales, normativos, que se pueden aplicar, que están en el mercado. ¿Y por qué no, si están en el mercado y yo puedo acceder a eso, pues no utilizarlos?
porque pues es en pro prácticamente de mi gente y igual sigo aportando o siendo solidario con el país, ¿correcto? Entonces, es una forma diferente de optimizar y de ayudar a la empresa y de ayudar a mi gente. ¿Listo? Aquí seguimos, de acuerdo al ejemplo y al concepto que les compartimos con respecto a qué es un plan institucional. Este sería el esquema. Este sería el esquema del plan institucional, donde encontramos a la patrocinadora, en este caso, pues la persona jurídica. Aquí encontramos a Protección, que viene siendo el fondo que constituye el patrimonio autónomo, ¿sí? Y en este patrimonio autónomo, pues va a estar conformado por diferentes subcuentas que van a ser, digamos, Carolina, Liliana, Sandra, Fernando, ¿sí? O no, solamente el dueño de la empresa, porque se creó un plan para directivos. Entonces, en vez de que se revise la posibilidad de anticipar antes del cierre del año fiscal una repartición de utilidades, ¿sí? Donde la empresa va a tener que, de igual forma, hacer un pago por ese anticipo de utilidades y luego al entregárselo al partícipe o al beneficiario va a asumir también un 10% dependiendo de ese valor que se le entregó, ¿sí? ¿Por qué no cambiar esa opción de repartición de utilidades a un concepto de patrocinio de mera liberalidad con el fin de que la empresa pudiera implementar un patrimonio autónomo donde pues se le pueda enviar a este personaje un porcentaje, un valor específico, ¿sí? Y que luego a nivel del título de la cédula, pues la persona pueda acceder a los recursos, ya sea con beneficio tributario o sin beneficio. ¿Por qué? Porque en declaración de renta, si este personaje accede al recurso con beneficios tributarios, que ya les voy a explicar o recordar cuáles son, pues a nivel de la declaración de renta voy a obtener también un impacto favorable en el pago de impuestos. Aquí la empresa puede utilizar este programa para un empleado o para todos los empleados, ¿sí? Hay programas para un empleado y hay programas para más de 2.000, 3.000, 5.000 empleados, dependiendo pues del tamaño de la compañía. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la empresa, por cada empleado, no puede superar el límite establecido en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, donde habla de un patrocinio de 3.800 VT. La VT, como sabemos, es la unidad de valor tributario que mide todo este tema de impuestos y el que rige, pues obviamente las tablas a nivel de persona natural y de persona jurídica para lo que son las tarifas en el pago de impuestos. Entonces, la empresa pudiera enviar máximo 3.800 VT, que para este año son 137.970.400, a un partícipe, ¿sí? O a varios, dependiendo. No, estamos hablando de una bonificación, estamos hablando de, pues, de esa repartición de utilidades, estamos hablando de pronto de un programa de ahorro contributivo, estamos hablando de pronto de un programa de metas y objetivos, un retiro, un acuerdo mutuo de retiro, ¿sí? Entonces ya vamos a explicarle cada uno de esos conceptos, pero es importante que a nivel fiscal pues tenga presente la empresa que no puede enviar más de 3.800 VT porque no sería deducible. La empresa puede enviar más, puede enviar hasta, si quiere, a una persona 2.000 millones de pesos. El tema es que no va a ser deducible lo que exceda a los 137.970.400 en el caso de este año. Ya para el año entrante podrá aumentar un poquitico porque pues la VT todos los años varía, ¿correcto? Entonces, cuando llegan estos recursos aquí al patrimonio autónomo, el dinero entra sin consolidar. ¿Qué quiere decir eso? Que como está atado a unas condiciones suspensivas en el tiempo, este dinero no va a ser un ingreso para la persona. Y mientras esté atado a esas condiciones, la persona no va a tener que declararlo, grabarlo, ¿sí? La empresa, cuando envía estos recursos a Protección, a nivel de sus cuentas contables, lo va a enviar a favor de Protección. No va a reportar que es a nivel de la cédula, sino que hace ese aporte a un fondo de pensiones y cesantías, en este caso Protección, para podérselo deducir dentro de la renta. Y Protección no lo va a reportar mientras la persona tenga constituido este patrimonio autónomo y no lo utilice. Este dinero es inembargable, ¿correcto?
en cualquier monto, es inembargable. Ya cuando la persona de pronto, el beneficiario o el empleado alza la mano y dice, venga, yo quiero utilizar ese dinero para amortizar un crédito hipotecario, para pues alimentar de pronto la deuda que tengo con el leasing habitacional, o voy a comprar sobre planos, o voy a comprar directamente. Eso es una de las características que otorga la norma como alivio tributario, utilizar estos recursos de pensión voluntaria en vivienda. Entonces, esta persona podrá acceder al recurso dependiendo de los montos, tendrá o no retención, porque nosotros como somos el ente pagador, nos convertimos en el ente retenedor, ¿sí? Y la persona podrá acceder a los recursos. Pasaron 10 años y la persona quiso destinar ese dinero para la universidad del hijo o para comprar un seguro de Global Education o para de pronto invertir en la universidad de su hijo a futuro porque se va del país o quiere utilizar estos recursos para pensión. Entonces, el término de los 10 años es otra de las características que genera alivio tributario. Si hoy en día se hace un aporte y esperamos 10 años, después de los 10 años, pues este dinero va a tener también alivio tributario, ¿sí? Mientras estemos, digamos, con el régimen de los 10 años, no sabemos si de pronto en algún momento se genera nuevamente una reforma tributaria, que es lo más seguro. Sin embargo, la ley no es retroactiva, empieza a partir de, entonces, si el año entrante va a haber una reforma tributaria y el tema de la permanencia de aportes aumenta a 12 años, pues los aportes que ya fueron consignados antes de expedir, digamos, esa nueva norma o ese decreto o esa nueva ley, permanecerán con la vigencia de los 10 años. Y ahí en adelante pues tendrá otra vigencia, pero eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque pues obviamente si la persona se proyecta a manejar estos ahorros de aquí a 10 años, dentro de 10 años ese dinero puede convertirse de alguna otra forma en un alivio tributario llevando una parte como renta exenta o como un complemento de pensión. La pensión es otro de los alivios tributarios que otorgan la norma. Entonces, si el beneficiario cumple hoy con requisitos de pensión lo otorga un fondo privado. ¿Y cuáles son los requisitos de pensión? Que hoy en día, independiente de la edad que tenga, cuente con un capital que me dé una pensión del salario mínimo al 110%. Entonces, en ese orden de ideas, si yo estoy cotizando con un fondo privado y tengo el capital, así tenga 40, 45, 48, no tenga la edad, pero cuento con ese capital, el fondo donde yo me encuentre afiliado me puede dar ese certificado y puedo hacer retiros tanto de aportes voluntarios en mi cuenta individual como de retiro de aportes institucionales con ese beneficio tributario, retiros parciales o retiros totales que me dan como ese espacio o ese beneficio a nivel del pago de impuestos. Ya cuando hablamos de colpensiones, que es el régimen de prima media, ahí sí hay unas características, pues prácticamente muy latentes, que es la edad y las semanas de cotización. Entonces, si yo cuento con la calidad de pensionado, ¿sí? Es porque o tengo ya la resolución de pensión que me otorgó Colpensiones, ¿sí? Pero si estoy en Colpensiones, ¿sí? Y no tengo la edad ni las semanas, pues no voy a cumplir todavía requisitos, ¿sí? Para que ustedes tengan como ese diferencial en qué es cumplir requisitos de pensión con un fondo y qué es cumplir requisitos de pensión en Colpensiones, que es el régimen de prima media, ¿correcto? Entonces, aquí en más o en menos palabras, el resumen es que la empresa puede hacer aportes a un plan institucional, a un programa donde se diseña un patrimonio autónomo con una limitante por empleado de 3.800 VT por año. Aquí el dinero en el patrimonio autónomo puede estar sin consolidar, ¿sí? Que es esa suspensión en el tiempo del recurso, donde no va a ser un ingreso tributario, y cuando el dinero está consolidado, pues ya se hace parte de ese patrimonio, de ese activo de la persona, donde va a tener que reportarlo, pero dependiendo cómo lo retire, va a contar con un alivio o no tributario. ¿Listo? Esas son las diferentes categorías que tenemos
para los planes institucionales en la generalidad. Entonces tenemos planes de incentivo por desempeño, planes de metas y objetivos, planes de ahorro contributivo, plan de complemento pensional, rentas temporales y desvinculación laboral. Rápidamente les voy a contar un ejemplo de cada uno para que se hagan una idea y poder contar ya con el espacio para las preguntas. Entonces, cuando hablamos de metas y objetivos, la fuerza comercial hoy pues genera un beneficio y es estar promocionando nuestro producto. Pero si yo quiero generar más eficiencia o competitividad, ¿por qué no implementar un programa donde le diga, Liliana y Carolina, por temas de mejorar las ventas o de establecer un nuevo récord en ventas, voy a incentivarlas con este dinero que se va a enviar a un plan institucional, pero solo será de ustedes en el momento que cumplan 2 años en la organización y cuando se vea el crecimiento de más del 100% o del 90%. En ese momento el dinero va a ser de ustedes. Pero ¿qué pasa en esos 2 años? Liliana se retiró de la compañía. Entonces Liliana pues no va a acceder al recurso, ese recurso se puede devolver a la compañía. Y Carolina sí cumplió con la expectativa. Entonces al cabo de 2 años, que es un ejemplo el tiempo, porque esas condiciones las establece la empresa, se ganó el recurso. En ese momento, Carolina va a obtener esos, un ejemplo, 30 millones de pesos que llevará como ingreso y dependiendo cómo lo retire, pues obtendrá un alivio tributario, porque puede que ella lo utilice para vivienda. Entonces, a nivel de la declaración de renta de ella, podrá obtener, digamos, ese beneficio. ¿Qué pasó con los 30 millones de pesos o los 60 millones de pesos en el momento que la empresa los envió a protección? En ese año fiscal, en el momento que los causa, se los puede deducir como gasto, ¿correcto? Pero recordemos que 30 volvieron a la empresa. Esos 30 hay que sumarlos como renta líquida dentro digamos, de los balances de la compañía, y si se recibieron al año siguiente, pues en ese año es donde se muestra. Pero 30 sí generan la deducción. Ese puede ser un ejemplo. Un ahorro contributivo era el ejemplo más o menos que les comenté sobre qué pasa si la empresa hace una encuesta y vemos que las personas no cuentan en este momento con vivienda. Entonces, ¿por qué no implementar un programa acompañado de toda la oferta comercial que tenemos con ferias de vivienda, con el tema del subsidio de la caja de compensación y demás, para poder construir esa cuota inicial de mis empleados y premiarlos con el tema de poder tener esa cuota inicial en un término de 2, 3, 4 años, porque les recuerdo que las condiciones de estos programas las ponen ustedes, las ponen las empresas. ¿Listo? También hay otro programa que puede estar enfocado en los líderes o los directivos. Recordemos que un líder puede tener, o un directivo, presidente, puede tener un salario superior a el máximo de cotización que hoy en día tenemos, que son los 25 salarios mínimos legales vigentes. En Colombia no nos vamos a pensionar con el 100% del IBC, del ingreso base de cotización. El máximo tope de cotización son 22.700.000, que son los 25 salarios mínimos legales vigentes. Y si hablamos de una pensión en Colpensiones, sobre ese tipo de cotización, estaríamos hablando de un 65%, máximo 70% que podría obtener esa persona de pensión de vejez. Y si el líder o el presidente o el gerente de la compañía tiene un ingreso de 40, pues el 70% de 22 millones de pesos está entre 15 y 16 millones de pesos. Eso va a ser la pensión, ¿sí? Entonces, con el fin de que no se genere una desproporción o una desmejora en la calidad de vida, ¿sí? ¿Por qué no construir desde ahora un programa que en vez de darle la bonificación completa a este gerente, se establezca un programa de complemento pensional donde se pueda llevar una partecita y que a futuro esta persona pueda empezar a retirar después de pensionado con el alivio tributario que otorga la norma, ¿sí? Y que complemente la pensión. Entonces puede que esa meta de pensión esté, ya sabemos que por ley le van a dar 16 digamos, en el régimen de prima media, pero que la expectativa de él sea 20. Entonces, ¿cómo construirle esa diferencia entre 16 y 20 con esos recursos año tras año o mes a mes? Cuando hablamos del fondo privado, el gap, es decir, esa brecha pensional va a ser mayor, porque en un fondo privado la pensión de vejez se establece con el capital que hemos ahorrado. En Colpensiones se tiene esa formulación que genera
o que otorga un subsidio y por eso la pensión de vejez en Colpensiones siempre va a ser superior a la que otorgue un fondo privado, llámese como se llame. Entonces, el gap pensional aquí va a estar alrededor del 50 o el 55%. ¿Por qué no construir desde hoy ese diferencial para que a futuro, pues este líder o este gerente o toda la organización tenga cómo complementar ese diferencial en la pensión de vejez? Otra opción puede ser la desvinculación laboral. ¿Cuántos casos no hemos escuchado, inclusive familiares, que le dan una indemnización o una bonificación por retiro y al cabo de 3, 4 meses ya ese dinero se desapareció? ¿Por qué? Porque aparece el familiar que no conocíamos, el amigo de toda la vida diciendo que le tenía el negocio de la vida, ¿sí? Y que ahora sí se van a hacer millonarios y al cabo de 3, 4 meses la plata se desapareció. Entonces, ¿por qué no establecer de forma responsable planes de retiro donde se le pueda indicar a la persona, venga, ¿cuáles son sus gastos? No, mis gastos son tanto. Ah, bueno, entonces planeemos para que durante este semestre, durante este año, usted pueda acceder a esos recursos y los otros permanezcan ahí guardaditos, teniendo de pronto una rentabilidad, no los va a perder, o muchas veces el compromiso de cotizar a la seguridad social, ¿sí? Y que pues ese dinero va a estar prácticamente guardado, protegido, sin que afecte a nivel tributario y sí que le afecte, digamos, en que se convierta en una plata de bolsillo. Todos estos recursos enviados a estos programas por parte de la empresa van a ser deducibles como gasto, ¿correcto? Y por último tenemos la renta temporal, que es un programa que desde el año pasado tomó mucha fuerza a raíz de que teníamos personal en las empresas que pues su edad las comprometían y que eran pues vulnerables al tema del COVID-19 y que no podían acercarse a las empresas a hacer su función. Entonces se establecen como esos acuerdos o transacciones laborales de desvinculación, así tuvieran el fuero pensional, con el fin de hacer unos cálculos financieros para establecer cuánto capital requiere este programa con el fin de que la persona se retire de la compañía y a partir del siguiente mes se le siga pagando una especie de mesada o prestación y se le siga cotizando la seguridad social, esté donde esté en Colpensiones, esté en Porvenir, esté en Escandia, esté en Colfondos o esté en Protección, y se le siga pagando la EPS hasta la edad de pensión, ¿sí? Generando de pronto un beneficio de 3 o 4 meses más de acompañamiento, y de forma responsable se desvinculó la persona de la compañía, la empresa de pronto pudo traer otra persona que cumpliera sus funciones o simplemente, pues, generar la distribución de los funcionarios en la compañía, pero no desprotegiendo a esta persona que llevaba 20, 30 años y que de pronto, pues, el pensar de sacarla es un poco impactante, tanto para la familia como para la misma empresa. Pues mediante estos programas de renta temporal se puede suplir como digamos, esas necesidades. Claro, aquí hay otro ejemplo para que lo expliquemos rápidamente y ya pues terminaríamos para darle el espacio a las preguntas, quedando en ese momento 11 minutos para terminar la reunión. ¿Claro? Listo. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola. Sí, claro, Hola, perfecto. hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo, listo, perfecto. Entonces aquí lo que vamos a ver es ya un ejemplo, un ejercicio que tiene que ver con las personas naturales y con los incrementos salariales. Entonces, por ejemplo, un ingreso como vemos en el cuadro superior izquierdo, los datos de la simulación van a ser un ingreso de 18 millones, ¿sí? Incremento anual 5%, o sea, 900.000 pesos. Estos datos, pues para estas aumentos vamos a tener en cuenta vacaciones, pensiones, EPS para fiscales y ARL. En muchos casos, un directivo que gane un salario alto, como en este caso, pues se ve impactado en el tema de la seguridad social, como vemos en el cuadro que está central, donde dice proyección gastos anuales por incremento salarial. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el ingreso al cual se le van a descontar las vacaciones, los parafiscales, el aporte ARL, ¿sí?
Y aquí la propuesta es, venga, no aumente, digamos, en 900.000 pesos su salario por la nómina, sino que utilice un plan institucional. En la medida que usa el plan institucional, pues este dinero no va a ingresar por la nómina, sino que se va a pagar directamente al plan institucional. El colaborador va a poder revisar esos 900.000 pesos mensuales y no van a ser un ingreso tributario para este colaborador, por lo cual, al no ser ingreso tributario, pues tiene beneficio, digamos que fiscal, de cara a la declaración de renta, y él no deja de percibir ese dinero y puede hacer una planeación tanto tributaria como financiera. Entonces, este dato es súper, súper bueno, teniendo en cuenta que puede ayudar a hacer esa planeación financiera, ¿sí? Entonces, los gastos del empleado, además de cara a la empresa, van a disminuir, porque por esos 900.000 pesos, pues no se va a tener que hacer un pago como tal en el momento, digamos, de retención en la fuente, de seguridad social, de vacaciones, sino que puede ser un incremento extrasalarial. No sé si soy clara o Bueno, tienen alguna aquí, pregunta hasta ahí. aquí ya pasaríamos al tema del espacio de las preguntas, pero para concluir, el Ah, ejemplo ok. de Carolina es una persona que en este momento no esté sujeta a retención en la fuente, ¿correcto? Pero esté al límite de ser sujeto y vayamos a generarle el incremento salarial. Pues la empresa puede otorgar el incremento de ley, ¿correcto? Pero si va a dar 1 o 2 puntos adicionales, ¿por qué no enviar eso al ahorro o empezar a complementar bajo el esquema de un plan institucional? ¿Por qué? Pues para la empresa el hecho de aumentar el salario, ¿qué significa? El pago del parafiscal, pues si hay lugar a él, incremento de la cotización pues para la seguridad social, y recordemos que en cuanto a salud, ¿sí? Así coticemos sobre tope o sobre un mínimo, pues la atención en la EPS es la misma. Aquí no vamos a generar, digamos, un beneficio adicional. Al contrario, cuando pues obviamente entre el ingreso sea menor, pues los copagos van a ser un poco más bajos. ¿Y qué pasa con la retención? Entonces, muchas veces ese incremento se va vía retención y el empleado realmente no percibe que le incrementaron el salario. ¿Por qué? Porque pues se le aumentó el ingreso, pero también pues ya está sujeta a retención en la fuente. De esos 300.000 o 400.000 pesos que iban vía incremento de salario, pues no los vio porque se los lleva la retención en la fuente, ¿correcto? Para la empresa es transparente, ¿por qué? Porque si los paga por nómina, igual los va a llevar al gasto, pero si los envía bajo el esquema del plan institucional, también va a ser un gasto. Entonces, para la empresa es transparente en el sentido de que puede invertir en su empleado buscando un ahorro dentro de unos beneficios, ¿sí? Pero pues se va a evitar el pago de pues, los impuestos a los que están sometidos, el tema de los salarios y demás. Ya por último, aquí viene toda la normatividad. Esta presentación va a quedar colgada en la herramienta, se las vamos a compartir quien esté interesado. Aquí está toda la normatividad o el marco legal bajo el cual pues sustenta el tema de los planes institucionales, y pues agradecemos el espacio. Ahora damos como estos últimos minutos el espacio para las personas que tengan preguntas así rápidamente, o si quieren un espacio a nivel ya de empresa, a nivel individual, pues les vamos a compartir nuestros contactos para que nos llamen. Los tendrá Sandra también para que podamos entrar ya en conversaciones. Bueno, no, Sandra, yo creo que están muy tímidos, de pronto a nivel interno harán preguntas o te harán preguntas. En el chat vamos a dejar Carolina y yo nuestros números de contacto, correos electrónicos, si están interesados en revisar ya a nivel interno, como mencioné, o a nivel individual este programa, o se les presenta alguna necesidad o quieren hacer una consulta, no duden en llamarnos, en contactarnos, que ese es el objetivo de estar en este momento en alianza con FENALCO. Tenemos una oferta también comercial desde protección en cuanto a formaciones, capacitaciones que no tienen ningún costo, ¿sí? Tenemos también para ustedes un programa que se llama Diagnóstico Pensional, donde ustedes pueden prácticamente obtener de primera mano una información valiosa
para anticiparse a cualquiera de los casos que se puedan presentar a futuro. A medida que pasan los años, nuestra población envejece, así como de pronto también nuestra población aumenta en el momento de vincular nuevos jóvenes, ¿sí? O de personas que vengan saliendo de su estudio, digamos, en carreras profesionales y que de pronto no están con esa orientación en qué les conviene, si el régimen privado o el régimen de prima media. Cada necesidad es diferente, por eso pues estamos aquí con FENALCO para apoyarlos. Más que todo, pues la idea es transmitir la información, es que nuestra gente se vuelva más sensible a la información verdadera, a que dejen esos mitos o a todos esas formas falsas de comunicar la información que nos llevan muchas veces a tomar malas decisiones. Aquí nuestro objetivo es que la información sea relevante, valedera, que sea de valor agregado. Entonces, pues ese como tal es el objetivo detrás de todo este programa o de esta invitación que les hizo FENALCO hoy para compartir con nosotros en este espacio. Y pues que nos den también la oportunidad de poder brindarles esta información en una reunión personalizada. Y bueno, como dice Lili, que puedan aprovechar todos los beneficios que tenemos actualmente para ustedes. Les damos muchísimas gracias por el espacio. Liliana, Joana, muchísimas gracias por este espacio, esta capacitación que nos han dado para nuestros afiliados, para las personas en nuestras empresas y a nivel personal y familiar. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor nos la escriben a FENALCO y pues agradecerle mucho ese espacio que ustedes tuvieron con nosotros. No, Sandra, al contrario, pues es un placer para nosotros que nos hayan tenido en cuenta. Mil gracias por el espacio, a ustedes por el tiempo. Yo sé que en ese momento el tiempo es súper valioso. Cumplimos con el objetivo, son las 10 de la mañana. Entonces, estamos aquí para ustedes. Mil gracias, feliz tarde y pues sigamos cuidándonos.